Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Monclús. Hoy tenemos un programa pero muy interesante. Si usted es amante de la política, vamos a tener un sondeo electoral, una pregunta basada en una reflexión o un corte de unas declaraciones de Daniel Pou. Daniel Pou es un analista político dominicano, también ha sido funcionario, no sé si todavía trabaja en Interior y Policía. Pero en este gobierno trabajaba ahí. Entonces él con frecuencia pues despacha algunas afirmaciones o declaraciones con vocación mediática y ha dicho que como que la situación está un poco complicada políticamente hablando, electoralmente hablando para el 2028. Pero yo he preparado un FODA hoy, un FODA amparado en si David Collado es el candidato definitivo del PRM, si Gonzalo Castillo lo es, un FODA mío, y basado en encuestas o recortes de periódicos. O sea, un ejercicio de tabulación y de cruce de información. Y también, obviamente, el candidato de Fuerza del Pueblo será el doctor Leonel Fernández Reina. Eso que no le quepa la menor duda a nadie. Ok, entonces, pero la tendencia en el ámbito deportivo, además que viene el Mundial de Fútbol con 3 sedes en Norteamérica o en América del Norte, quise decir Canadá, Estados Unidos en el medio y México. Entonces también tengo un reporte muy interesante sobre el Mundial de Fútbol, pero eso no va a ser hoy. Hoy lo que tengo es un análisis del primer partido en la meca de los Knicks de Nueva York. Yo diera la vida por estar hoy allá en Nueva York, ahí, en el Madison Square Garden. Entonces, ando buscando una gorra de los Knicks de Nueva York. Hoy visité Galería 360 porque voy a regalar 2 gorras y bajo una condición, una premisa. Usted debe seguir mi canal de YouTube con una pregunta básica que le voy a hacer y mi cuenta de Instagram. Pero 2 máquinas de gorras van a participar los chicos que están aquí. Okay. El tigueraje que está ahí atrás no va a participar. Los que están aquí. Entonces ya ustedes saben. Eso. Ya me hablando el gordo. Hay que traerle una al gordo. Bien, entonces vamos con un audiovisual. Hoy vamos a tener una conexión internacional con Eduardo Gómez, inmortal del deporte de la República Dominicana, y Manolo Prince, que fue en su momento pues considerado el atleta más importante de la República Dominicana. Y repetimos el análisis, ya que nos mudamos de sede y ocurrió lo que nadie pensaba, que Nueva York iba a ganar el primer partido a San Antonio, por si San Antonio tenía 6-0 en finales. O sea, lo que ha hecho Nueva York, eso es un hito en el baloncesto profesional de los Estados Unidos. Pero a mí me ha conmovido Carl Town. O sea, como él, un chico, un Dominican York, un chico criado en los Estados Unidos, en New Jersey. Y aquí hay un análisis muy importante, porque nadie es profeta en su tierra. Aquí mismo hay gente, yo lo he escuchado, analistas de pacotilla diciendo Carl Town, medio debilucho, la vaina, que sé yo, que oye, Calipari lo trajo a la selección dominicana y dijo, este muchacho es un talento. Él era apenas un novato en Duke, si no me falla la memoria. Y mire Carl Town cómo se ha tirado su gran sueño. Vamos aquí, esta reflexión importante de que verdaderamente Carl Town es el mejor jugador de raza dominicana, de sangre dominicano, que está dando la cara por Quisqueya la Bella. Disfruten brevemente este audiovisual. De defenderse constantemente, porque durante años, Cat fue eso, un jugador extraordinario atrapado dentro de una discusión permanente. Demasiado blando para unos, demasiado exterior para otros, demasiado emocional, demasiado diferente. Y quizá el problema era precisamente ese, que todos intentaban convertirlo en algo más reconocible, en un pívot clásico, en una estrella convencional. Towns siempre fue una contradicción,
Y quizá por eso costaba tanto de entender. Porque la NBA lleva décadas intentando clasificar a los jugadores. Que si un base, que si un generador, un interior, un pívot dominante. Y Towns aparecía en la pista y rompía un poco todas esas categorías. Medía más de 7 pies, podía jugar de espaldas, rebotear, intimidar cerca del aro, y aún así, muchas veces parecía sentirse más cómodo lejos de él, botando, pasando, jugando abierto, tirando triples como un escolta. No era normal. De hecho, probablemente nunca habíamos visto algo exactamente igual a Towns. Porque no hablamos solo de un pívot que tiraba, eso ya existía. Hablamos de uno de los mejores tiradores de toda la NBA dentro del cuerpo de un gigante. Y durante años eso generó una extraña sensación alrededor de él. Por un lado, los números, extraordinarios, históricos, porcentajes imposibles para alguien de su tamaño. Un concurso de triples ganado, récords, All-Star o el NBA, pero por otro lado siempre quedaba una incomodidad. Una sensación difícil de explicar, como si el jugador que veíamos nunca terminara de dominar realmente el partido. Pérdidas, faltas en ataque, desconexiones. Y entonces aparecía la gran duda. La duda que ha perseguido a Cat casi toda su carrera. ¿Por qué alguien tan talentoso no termina de imponerse? Y quizá la pregunta estaba mal formulada. Hay algo en Karl Anthony Towns que siempre transmitió cierta sensibilidad, incluso cuando dominaba, incluso cuando hacía números de estrella. Y quizá eso empieza mucho antes del baloncesto, antes de Minnesota, antes del draft, antes de pensar en la NBA. Empieza en casa, en un chico de New Jersey criado entre dos culturas, entre dos formas distintas de entender la vida. Por un lado, baloncesto americano. Disciplina, obsesión competitiva, padre entrenando, la estructura. Por otro lado, República Dominicana. La familia, la música, el ruido, la emoción, la cercanía, las reuniones familiares, el arroz con pollo, el merengue, la bachata, ese sentimiento tan caribeño de vivir las cosas desde dentro. En el centro de todo eso estaba su madre, Jacqueline Cruz, el gran vínculo emocional de su vida. Towns ha hablado muchas veces de ella, casi como quien habla de un refugio, de alguien que no solo lo acompañaba, sino que le recordaba constantemente quién era. Porque para Towns, República Dominicana nunca fue solamente una bandera. Era una forma de seguir conectado a ella, profundo que el baloncesto. Era identidad, pertenencia. Un chico diciendo, esto también soy yo. Hasta 2020, el baloncesto había sido una solución para casi todo en la vida. La presión, las críticas, la frustración, incluso las derrotas. Siempre estaba a la pista, siempre volvía al juego. Pero entonces llegó algo contra lo que no se podía competir: la pandemia. Y con ella, una pérdida que terminó rompiendo algo dentro de él: la muerte de su madre. Jacqueline Cruz falleció en abril de 2020. Y Towns, que siempre había vivido el baloncesto como refugio, se encontró por primera vez frente a un dolor que no sabía cómo procesar. Años después dijo una frase devastadora: el primer dolor que el baloncesto no podía curar. Y probablemente ahí cambió algo. Durante mucho tiempo, Cat pareció jugar cargando algo invisible, como si hubiese una parte de él todavía intentando regresar a un sitio emocional que ya no existía. Por eso tuvo tanto significado volver con la República Dominicana en 2023, de acercarse otra vez a ella. Cuando habló de volver a jugar con la selección, Towns dijo algo precioso. Dijo que quería vivir ese momento con su país, con nuestro país. Nuestro país, no el suyo, el de ambos, como si todavía siguiera compartiéndolo con ella. Y hay algo profundamente humano en eso. La NBA siempre ha tenido una relación extraña con los jugadores diferentes. Primero los celebra y luego intenta corregirlos. Y durante muchos años Towns vivió exactamente ahí,
en esa tensión constante entre lo que era y lo que se supone que debía ser. Porque Minnesota veía un número 1 del draft, un jugador de más de 7 pies con un talento generacional, y automáticamente aparecía la imagen clásica. El pívot dominante, la referencia interior, una roca ofensiva alrededor de la que construir. Pero Towns nunca jugó así de forma natural. Podía hacerlo, claro. A ratos incluso parecía imparable cerca del aro. Pero ahí no es donde respiraba su juego. Towns piensa como un exterior. Lee la pista, necesita espacio, movimiento, ángulos, tomar decisiones rápidas. Él no quería recibir y ejecutar. Él quiere interpretar. Y muchas veces eso generaba frustración, porque cuando intentaba simplificar su juego, parecía perder parte de sí mismo. Cuando intentaba jugar libremente, también aparecía el caos. Y entonces llegaron las etiquetas. Blando, inmaduro, poco fiable, incapaz de ser un líder, estadísticas vacías. Quizá el problema era más profundo que eso, porque no todos los talentos se desarrollan desde el control. Algunos necesitan libertad, especialmente los genios. Y durante muchos años, Minnesota intentó ordenar algo que en realidad debía aprender a fluir. Por eso había partidos donde Towns parecía el futuro de la NBA y otros donde transmitía una incomodidad difícil de esconder. Como si todavía estuviera intentando decidir qué versión de sí mismo debía ser para encajar definitivamente en la liga. Y la respuesta era mucho más simple. No tenía que parecerse a nadie. Solamente necesitaba un lugar que dejara de pedirle eso. A veces, un jugador cambia de equipo y otras veces, un equipo cambia al jugador. Y con Karl Anthony Towns probablemente ha ocurrido lo segundo. Porque lo verdaderamente interesante de estos Knicks no es solamente que están ganando, es cómo están ganando. Durante años han intentado convertir a Towns en una pieza estable dentro de un sistema reconocible. Nueva York ha hecho justo lo contrario. Ha construido un sistema alrededor de aquello que lo hace distinto. Y ahí, por supuesto, aparece Mike Brown. Porque hay entrenadores que corrigen y otros que observan. Brown entendió algo muy rápido. Towns no debía jugar más pequeño, debía jugar más libre. Y de repente pasa algo curioso. Towns deja de parecer un pívot adaptándose al juego y pasa a convertirse en lugar desde donde el juego nace. Ya no vive encerrado en la zona. Ahora inicia arriba, recibe lejos, lee, espera, decide. Y eso, sí, eso lo cambia todo. Eso cambia completamente el paisaje ofensivo de Nueva York, porque cuando Towns juega tan lejos del aro, arrastra consigo al pívot rival, y detrás de él aparece un océano. Espacio para Branson, para Bridges, para Anunoby, para Hart. Toda esa circulación que durante años parecía imposible en los Knicks, de repente la pista respira, y Towns también. Desde la amenaza constante de que todo lo puede hacer, desde la básica y fundamental triple amenaza. Y eso obliga a las defensas a vivir incómodas. Si el pívot rival sale demasiado, aparece el espacio detrás. Si se queda muy lejos, le tira en la cara. Por primera vez en mucho tiempo, los Knicks no parecen un equipo ejecutando jugadas. Es un equipo que se entiende. Durante años, Towns ha jugado muchas veces desde la ansiedad, desde la necesidad de demostrar constantemente que era una superestrella. Y ahora juega desde otro lugar. La lectura, paciencia y confianza de que el juego va a terminar encontrando la ventaja correcta. Y lo más interesante es que eso también aparece en los números. Los Knicks están moviéndose alrededor de un offensive rating cercano al 129. 129, una cifra prácticamente histórica. Mientras tanto, Towns, probablemente firmando el baloncesto más maduro de toda su carrera. Menos precipitado, más conectado, más paciente. Y eso se nota incluso en algo muy simple, en la forma en la que los Knicks ocupan la pista. La esquina correcta, el corte adecuado, la ayuda que llega tarde, el pase extra. Todo medio segundo antes. Y en playoffs medio segundo es muchísimo tiempo.
porque ya no depende únicamente del talento, depende de la comprensión. Hay jugadores que llegan a Nueva York y se encogen, por el ruido, la presión, la historia, esa sensación constante de estar siendo observado. El Madison Square Garden no suele tener paciencia con las dudas. Por eso resulta tan extraña la calma con la que está jugando Karl Anthony Towns, porque este no parece un jugador sobreviviendo al escenario, parece alguien que por fin ha dejado de huir de sí mismo dentro de él. Y por eso conecta tanto con esta ciudad, porque Nueva York siempre ha entendido a los jugadores imperfectos, a los emocionales, a los que necesitan encontrar una forma propia de existir dentro del caos. Ewing convivió con una presión descomunal. Carmelo fue discutido incluso en sus mejores noches. Y durante años, Towns parecía destinado a entrar también en esa conversación incómoda. La de los talentos brillantes a los que siempre les falta algo. Pero algo ha cambiado. Y no tiene que ver con los números. Tiene que ver con la sensación. Ya no parece un jugador intentando justificar su talento. Es un jugador habitándolo. Porque probablemente nunca necesitó endurecerse tanto como la NBA le pedía, ni convertirse en una versión más agresiva, más simple o más reconocible. Solo necesitaba dejar de sentirse fuera de lugar. Y hay algo hermoso en que eso esté ocurriendo precisamente aquí, en Nueva York. La ciudad de Branson, la ciudad donde cada posesión pesa más. La que paradójicamente ha terminado dándole algo que pocas veces tuvo en su carrera: espacio para ser el mismo. Y mientras juega así, mientras los Knicks encuentran este nivel de armonía alrededor suyo, aparece una sensación difícil de ignorar, que quizá no estamos viendo a un nuevo Karl Anthony Towns. Quizá, por primera vez, estamos viendo al verdadero. Hay jugadores que cambian franquicias y hay otros que cambian cuando encuentran un lugar al que pertenecer. Y olvidamos que algunos jugadores no florecen cuando se les corrige, sino cuando se les comprende. Nueva York no ha convertido a Towns en otro jugador. Ha hecho algo mucho más difícil. Ha convertido a Towns en el jugador que lleva dentro. En el chico de New Jersey. En el hijo de la República Dominicana. En el jugador que por fin ha encontrado un hogar. Emocionante, emocionante. Yo no sé si usted lloró, pero yo he llorado muchísimo acá. Encontré ese documental, ese análisis el fin de semana y lo volví a ver ahora aquí con ustedes y no he dejado de llorar. Yo he visto jugadores como Moses o Malone, he visto a Karim Abdul-Jabbar, lo vi jugar, he visto centro de la categoría de David Robinson, mi ídolo, el jamaiquino desde la universidad, el 33 de Nueva York, Patrick Ewing. He visto muchos centros jugar, pero nadie como fuera del perímetro, con esa certeza fuera del perímetro. Hacemos conexión con Manolito Prince. Manolito es un inmortal, un analista que viene pues por tercera vez y por segunda vez en estas finales de la NBA a aportar su conocimiento. Muy buenas tardes, Manolito. Gracias por aceptar esta conexión. Tú eres un oráculo. Tú dijiste que Nueva York iba a salir con buenos números de su inicio, ¿no? de la serie final en San Antonio y logró lo que nadie esperaba, ¿no? 2-0. Bueno, sí, yo gracias a ti por tenerme en tu programa, pero en verdad yo pensaba y pensé que los Knicks iban a perder el primer partido debido a los días de descanso que tenía, que generalmente uno se pone un poquito errático, pero no fue así, pudieron sacar de abajo y poder ganar el partido. La serie, pues los dos equipos son muy similares. En este tipo de series generalmente gana no el que tiene los mejores jugadores, sino el que impone su estilo de juego. Fíjate bien que estamos hablando que los Knicks están 2-0, pero estuvo a punto la serie de estar 1-1. Si Wemby no se falló ese tiro, las cosas serían diferentes. Pero nada, ya eso pasó, los Knicks están arriba y ahora es lo que importante y se traslada a New York. Generalmente los grandes jugadores
esperan con ansia jugar en el Garden. No porque sea el más bonito, el más moderno, el más tecnológico, sino porque New York es la capital del mundo. New York es New York, lo demás es pendejada, como dicen. Entonces, generalmente, todos los grandes jugadores tienen juego. ¿Qué yo esperaría de hoy? Tú puedes esperar fácilmente un gran juego de Wemby, un gran juego de Bronson, que está jugando por debajo, y la otra estrella que es Karl Towns. Eso va a definir el partido, claro. El análisis que tú vas a hacer el fin de semana, la profundidad de la banca de los Nets, que de 7 puede aumentar a 10, fortalece mucho esa gestión defensiva y ofensiva también. Las grandes torres, Robinson y Cat han hecho que el rendimiento de Wemby sea vaya un 34% cuando vamos a estar en la cancha. Entonces, ¿cuál va a ser el pulso ahora? Wemby va a tratar de ponerse su ritmo de juego y las torres van a tratar de pararlo. Yo me da la ligera impresión que este señor Bronson va a explotar hoy. Okay. Porque él nunca ha jugado tanto por debajo. Se ha notado mucho, pero fíjate bien, a pesar que está tirando solamente el 33.9%, sin embargo, la concentración de la defensa de San Antonio en él ha permitido que los otros jugadores hagan su juego más amplio, porque están fijándose en él, lo han parado prácticamente, pero han abierto el perímetro para Cat y los otros jugadores. Bryce, McBride, Chávez. O sea que es algo muy interesante lo que está pasando. Perfecto, me permite, con tu permiso, Manolito, pues recibir al inmortal del deporte de la República Dominicana, el conocido vaquero don Eduardo Gómez. Así que buenas tardes, mi amigo. Profesor. Buenas tardes a ustedes, y la verdad que Manolo se ha convertido en un gran analista y como siempre ha sido un estudioso del baloncesto, ¿verdad? Así es. Y ahora está dando cátedra porque el hombre ahora nos ha dado la versión de la ciencia del juego, la analística, que es muy importante en el día de hoy, porque siempre un técnico, un jugador más informado a la hora de tomar la decisión, pues va a tener una ventaja para tomar la mejor decisión posible y ser exitoso. Así que, Manolo, te felicito por tu gran trabajo a nivel analítico y presentación de la analítica, ¿verdad? En el juego, que se ha avanzado bastante en ese aspecto del juego. Y en eso te felicito porque estamos al día por los últimos 40, 50 años, y eso habla mucho de ti. Profesor, ¿qué le sorprendió de la serie en San Antonio? Bueno, me ha sorprendido esta 2 victorias de San Antonio, que diga del equipo de Nueva York en San Antonio, como ya yo había previsto. Bueno, yo doy todavía como ganador de la serie en 7 juegos a San Antonio. Después vamos a entrar en detalle de por qué yo sigo insistiendo, ¿verdad? Okay. Pero ese último partido fue muy cerrado y San Antonio en realidad lo regaló. Okay. Esos fueron errores infantiles, ¿verdad? De Wembanyama, que botó ese balón. Y después yo digo que al final también el entrenador no ha hecho los ajustes necesarios, porque fíjate quién estaba defendiendo Bronson a la hora de la verdad. Sí. Y en realidad él pudiera jugar mejor, Manolo y demás, en este partido, pero él no puede hacer más clutch de lo que ha hecho. Y en la realidad eso es lo que vale. Ese tiro que él encestó fue por encima de Champagne. Si yo soy el entrenador, sí, él va a tener que anotárselo a un jugador como Dylan Harper, un jugador de 6'7", de estatura, y con un wingspan de un 7'3". No es lo mismo, ni es igual. Y yo veo que ahí, en los ajustes, el coach Brown le ha llevado la ventaja, le está comiendo los caramelos al coach Johnson de los Spurs. Así que el equipo San Antonio no tiene de otra, tiene que traer su mejor juego,
que en realidad lo hizo saliendo con una desventaja de unos 14 puntos ahí. Tuvieron el juego en la mano. Sí, Esta serie debe de estar 1-1 ahora mismo. Debió estar, sí. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa en este próximo partido? De mucha expectativa en el Madison Square Garden, donde va a estar todo el mundo, incluyendo al presidente, que quizás sea el Foucault para los New York Knicks. Inclusive, el amigo dominicano, ¿te gustó eso? Claro. El amigo dominicano Alex Rodríguez ya me han dicho que va a estar presente, A-Rod. Pero este partido, Manolo y yo, Sí, que hemos ido a muchas finales, sí. sabemos que todo cambia en finales. Con una victoria puede cambiar todo. Déjenme decirle, Sí. aunque San Antonio esté abajo 2-0 ahora, si San Antonio solamente tiene que ganar un juego, el juego de esta noche. Y todo cambia. Ya Estamos de acuerdo, sí. Y cambia, porque la presión entonces le cambia a los dos, porque van a decir, oye, teníamos esta serie en la mano y la vamos a votar. Entonces la serie y la presión cambian grandemente. Así que todavía queda mucho baloncesto por jugar. Si ustedes diseñaran... Sí, pero... Sí. ¿Tú quieres puntualizar algo, Manolo? No. Sí, no quería decir, sí, eso es cierto lo que dice Eduardo, pero también es cierto que históricamente los equipos que ganan los dos primeros partidos en casa ajena ganan generalmente 35-4 la final, generalmente. O sea que sería un aborto prácticamente que San Antonio pueda ganar, habiendo perdido sus dos primeros juegos en su casa. Pero la bola es redonda y viene cada cuadrada. Perfecto. Mi pregunta ahora, para Manolo y don Eduardo Gómez, como estrategas, como coach, ustedes dos con fundamentos, con la experiencia que tienen, ¿cuál sería el planteamiento técnico de San Antonio para contrarrestar todos esos números positivos y esa racha de victorias que tiene los Knickerbockers? Bueno, para mí yo creo que la transición ofensiva rápida, donde Harper puede jugar el campo abierto prácticamente, y controlando sus tiros, también Wemby tiene la oportunidad de coger el rebote ofensivo. Entonces, yo creo que esa es. Y también los tiros de las esquinas, que es el tiro de mayor porcentaje. Eso se vio en el primer partido, cuando Harper metió como 5 tiros también, y Champagne, pero los Knicks pudieron hacer los ajustes y cerrarse esa esquina. Pero yo creo que juegos rápidos. Si San Antonio juega más lento, media cancha, él tiene la ventaja de los Knicks. Los Knicks tendrán que hacer una transición defensiva, cerrando el centro y mandando la bola hacia las esquinas, de manera que cerrar el centro, donde ya es más eficiente Wemby. ¿Y usted, profesor, Eduardo Gómez, cuál sería su planteamiento? Sí, muy interesante lo que dice Manolo y estoy de acuerdo con él. El juego de San Antonio tiene que ser más rápido, ¿verdad? Y también de usar más tiempo, con más protagonismo a Dylan Harper, que es la diferencia. Es un hombre que es muy difícil de tener por los jugadores. También esperamos que De'Aaron Fox siga jugando como está jugando. Stephen Castle ha estado un poquito por debajo, pero esos tres jugadores son clave para San Antonio, ¿verdad? Sin obviar a Wembanyama, que es el hombre de ellos, pero estos tres jugadores tienen que ser clave también. Keldon Johnson de la banca tiene que brindarle más al equipo, pero el juego de transición y el aspecto del ajuste defensivo con Brunson no pueden darse el juego de dejar que él gane o pierda el juego, que lo gane o lo pierda otro, pero no Brunson. Perfecto. Ya Brunson ha demostrado que no hay mejor clutch que él. Perfecto, profesor. Ya vamos cerrando la participación de ustedes, pero hay algo técnicamente que yo quisiera, y es que en ese primer amague que Town le hace a Víctor, se ve superior. Y ustedes me dirán, no, que Víctor tiene 7-6 y Carl es apenas 7 y tantos, ¿no? Pero se ve más rápido Karl Town y se ve a un Víctor imposible de detenerlo. ¿Cómo ustedes neutralizarían a Karl Town? Bueno, mira, tú tienes que entender que Karl Town, en la historia de la NBA, es el jugador alto que tiene el mejor tiro de fuera.
Entonces, si Wemby se despega mucho, lo va a herir desde tiro de 3. Porque es mejor en la historia de NBA de 7 pies que tira afuera. Por eso él trata de cerrarlo un poquito, no darle el caso. Sin embargo, lo hiere en los movimientos laterales. Entonces, Cat lo sabe bien y por eso tú lo ves que la armaga a la derecha y a la izquierda, moviéndolo. Si él se le pega, le va a tirar de afuera. Si no se le pega, entonces se le va a ir a la derecha. A la derecha o a la izquierda, como sea. O sea, eso es un juego mental, Sí. ¿sabes? Ok. Profesor, ¿cómo usted neutraliza ese arranque Sí. que el jugador inteligente, eso lo hacían los guards, pero ver un centro que tira del perímetro, hacer eso como si fuera un guard, eso es novedoso. Eso no se había visto. Y bueno, hay muchos, no es la primera vez, se está viendo un poquito Ok. más en abundancia hoy porque Manolo sí recuerda a uno de los mejores tiradores de distancia de todos los tiempos, Bob McAdoo, Don McAdoo, quien fue el sí. centro de Buffalo Don McAdoo, Braves, de los sí. Lakers, y llegó Sí. a jugar con los Knicks, un hombre de 6'10 que Sí. era de distancia, Ajá. que tiraba. Entonces, esto no es nada nuevo. Ok. El juego no se ha reinventado nada. Se ve más a menudo, sí. Yo creo que ahí tiene que hacer un ajuste. Yo diría que usar más a Luke Cornett en el juego para que él salga afuera y lo defienda. El problema es que cuando Wembanyama está allá afuera, bueno, no hay nadie para jugar defensa y defender el canato. Entonces eso le hace mucho daño. Ajá. Entonces hay que buscar la forma Tiene de que razón. este jugador tenga tiempo en la cancha y ganar tiempo, ¿verdad? Ok. Y esperar que Karl Towns baje en su juego, porque el hombre ha estado en la cima. Perfecto. Es difícil mantener el juego que ha brindado él y el resto del equipo, ¿verdad? Ok, profesor. Dicen la analítica, dicen la matemática que ¿Qué hay dicen? tendencia de bajar. Ok, ahora juéguesela. Usted dice, profesor Eduardo Gómez, juéguesela ahora. Usted todavía tiene fe, y yo tengo poquita fe, como dice la canción El Bolero, de que San Antonio pueda remontar aún ganando un partido en el Madison Square Garden. Sí, inicialmente lo dije, todavía creo, y yo di como favorito a San Antonio. Así es. Ahora estamos bajo 2 juegos, sigo con San Antonio, sigo insistiendo de que tienen las posibilidades. Ahora, de que los Knicks tienen la ventaja, están jugando en su casa, que todo indica, todo se le está dando. Eso ¿usted me entiende? Eso es difícil de vencer. Pero yo pienso de que sí se puede. Okay. Y que si San Antonio gana este partido, solamente tiene que ganar uno más y ya estamos en empate. Okay. De acuerdo, sí. ¿Y tú, Manolito? Bueno, como a mí me da la impresión que Brunson va a estallar hoy. Está jugando muy por bajo delante en cuanto al porcentaje de tiro, de eficiencia, aunque fue el clutch en el primer partido, pero no está haciendo su juego regular, porque yo creo que San Antonio ha hecho una buena labor de defensa, turnando a Castle, a Harper, sí, pero como te dije, eso permite que los otros jugadores juegan su juego interior. Una cosa que yo mencioné en mi artículo pasado es que Cornett y Wemby pueden emparejarse con Robinson y Cat, sí, que todavía no ha podido usarlo el dirigente Johnson. Yo creo que ahí pueden emparejar las cosas. Fíjate bien que cuando Robinson está en la cancha y Cat, Wemby baja un 34% de tiro. Ok. Entonces, con Cat encima de él y cuidando la parte de atrás es Robinson. Y captura el 78% de los rebotes en ese tándem. Ok, juégatela. ¿Cómo termina la serie de Nueva York? Madison Square Garden, para ti, Manolito. Bueno, pudiese ser que Wemby haga un gran partido hoy y los ajustes que haga el dirigente
Johnson, y puede ser que puedan ganar un primer partido, aunque no sé cómo ellos van a reaccionar ante lo que va a pasar esta noche en el Garden. Ay, mamá. Va a ser un pandemonio como nunca se ha visto en una cancha. Pero si logran ganar, yo creo que aún así los Knicks tendrían oportunidad de ganar, que sea 4-2. 4-2. Muchas gracias a Manolo, el inmortal del deporte. En la vida todo es posible. Todo es posible. Muchas gracias a Manolo Prince. Él está en los Estados Unidos, en remoto, compartiendo su experticia, su experiencia como analista de baloncesto de NBA y como presidente de la Asociación Hispana de Baloncesto, y también al inmortal del HDA, al inmortal del deporte, don Eduardo Gómez. Ya nos reencontraremos pues en una próxima entrega. Gracias a don Eduardo y a don Manolito Prince por esta importante participación, analizando lo que va a ocurrir en la serie a partir de hoy de las finales de la NBA entre los Knickerbockers y los San Antonio, las espuelas de San Antonio. Muchas gracias, Manolito. Gracias a usted. Gracias, Eduardo, mi gran amigo y hermano. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, el sondeo electoral. Como dije que el escenario del 28 no está definido, diría Rasputín. Ajá. Ya regresamos.